Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal Catarsis Crochet. Miren el modelo tan lindo que vamos a tejer en el día de hoy. Solamente necesitamos unir grannis sin necesidad de hacer costuras. Podrán adecuar el alto del escote según ustedes lo decidan, si les gusta más o menos escotado. Aquí tenemos el mismo motivo en el contorno inferior. Para la realización de este trabajo, yo utilicé una lana grosor medio. Está indicada para un crochet 3.5. Yo utilicé un número mayor. Este es 4.5. También voy a utilizar, aparte del crochet 4.5, uno 3.5 para tejer los contornos, tanto de escote, mangas y el contorno inferior. Y un crochet de 3 milímetros para esconder las hebras de la forma más fácil. Prefiero hacerlo así que con aguja lanera por cuestión de tiempo. Nuestras tijeras, un marcador por si necesitan ubicar algún punto del trabajo y una cinta métrica. Utilicé el negro 100 gramos, del beige 100 gramos y del resto fueron hilos que quedaron de otros proyectos. El proyecto en total llevó 400 gramos porque al final siempre peso la pieza para poder decirles a ustedes la cantidad exacta y es una talla M. Claro, depende del tamaño que lo hagan, la cantidad de hilo que van a necesitar. Este diseño podemos tejerlo en cualquier tamaño. Para ello es importante comprender la dinámica del diseño. Vamos a ver que los grannis que conforman el centro son estos tres. Estos son las mangas y estos dos que están aquí, la mitad al delantero y la mitad a la espalda. Si lo obviamos, ya le van a ver la forma del diseño de la blusita o del top, depende del tamaño que quieran hacer. Vamos a necesitar la medida del contorno de busto o de cadera, el que sea más ancho. Si el contorno total mide 98 centímetros, un ejemplo, voy a dividirlo entre 2. Me va a dar 49 centímetros. Serán 49 para el delantero y 49 para la espalda. Esta es una sola de las piezas, pero para lograr esta medida, que es la que necesitamos para tejer el granny, vamos a estos 49 dividirlo entre 2. Esto me da 24.5, redondeo a 25. ¿Por qué? Porque esta es la medida que necesito en la diagonal, que me va a dar el contorno, la diagonal de los grannies. Vamos a necesitar en total 12 grannies. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. ¿Por qué cuento estos dobles? Porque son dos piezas iguales que conforman delantero y espalda. Y como ya les dije, estos dos se dividen entre delantero y espalda. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a tejer nuestra pieza es tejer la muestra. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos el contorno, debemos lograr la diagonal. Y eso solamente lo vamos a saber tejiendo el granny. En este caso, para yo lograr el tamaño deseado, fueron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Ahora les muestro cuánto mide el granny. Todos los lados son iguales. Este mide 8.5. Cuando trazo la diagonal, me da 25 centímetros. Una vez que tenemos ya nuestra muestra, debemos tener en cuenta que la última será con la que vamos a unir los grannies. Y aquí les muestro el ejemplo. Esta parte es muy importante porque si ustedes hacen el granny de este tamaño al inicio, al agregar una vuelta para unión, les va a quedar la pieza muy grande y no va a tener el contorno que ustedes desean. Y ahora vamos a tejer nuestros grannies. Vamos a iniciar con este color. Vamos a dejar una hebra aproximadamente del tamaño de nuestro dedo del corazón hasta el final de nuestra palma.
Ubicamos el hilo que viene del ovillo debajo del dedo, la hebra, le damos 2 vueltas en nuestro dedo, sueltas para poder tejer con facilidad. Realizo una cadena, la aprieto un poquito, voy a levantar 2 cadenas que conformarán el primer punto alto y vamos a realizar 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. La estructura tradicional del grano. 2 cadenas y vuelvo a tejer otro grupo de 3 puntos altos. Ya tejí los 4 grupos. Ahora miren, porque la hebra tiene que ser larga. Si nos queda corta, será muy difícil de tomarla para cerrar el anillo mágico. Tiramos de ella e identificamos el hilo que se desplaza. Vemos que es este. Tiramos de él hasta que se ajuste el tamaño deseado y luego tiramos de la hebra. Ahora realizamos una cadena. Vamos a la tercera de revés a derecho, tomamos esta lazada que quedó en pausa y la llevamos hacia el revés. Aquí se forma el punto que faltaba. ¿Recuerdan que eran 2? Bueno, esta lazada ya sustituye ese punto. Tomamos la hebra, la pasamos por esa lazada, tiramos del hilo que viene de la hebra hasta que esta lazada mida el tamaño del resto de los puntos y así ya tenemos formada esa esquina. Basta cortar el hilo y realizar nuestro nudo. Vamos hacia el revés y realizamos un nudo ni muy apretado ni muy flojo. Con esta técnica solamente van a tener que esconder la hebra de la última vuelta. A partir de la segunda vuelta vamos a iniciarla de una manera diferente, no con cadenas. Ponemos el crochet encima de la hebra, damos una lazada hacia nosotros y otra lazada. Una vez que ya tengo ubicadas esas lazadas, vengo a un lugar que no sea donde rematamos. Introduzco la aguja, saco 2 y saco 2. Este hilo lo van a dejar ahí, no lo van a esconder ni nada. Ese les va a servir para saber dónde van a rematar esa vuelta. Aquí vamos a hacer nuestra esquina, pero solo vamos a hacer la mitad, es decir, 3 puntos altos, con el que subimos con las 2 lazadas más 2, una cadena. Ahora vamos a la esquina que recién rematamos. Ubicamos una hebra hacia un lado, otra hacia el otro y aquí realizamos nuestra esquina de forma tal que un grupo esconda una hebra y el otro esconde la otra. Aquí ya tengo las 3, casi 2 cadenas y continuamos con el otro grupo. Y así vamos a hacer en cada esquina 2 grupos de puntos altos separados por 2 cadenas y una cadena entre las esquinas. Ya llegué a la esquina por donde empecé. Voy a completar mis 3 puntos altos que faltan. 1, 2 y 3. Aquí voy a realizar una cadena, nada más. Esta hebrita que dejamos ahí suelta nos va a indicar dónde vamos a cerrar. Vamos a hacer lo mismo de revés a derecho. Pasamos la lazada hacia el revés, tomamos la hebra con la que iniciamos el tejido, la pasamos por allí, ajustamos y hacemos nuestro nudo. Ya rematé con el nudo, voy al revés y miren dónde quedó el nudo de la vuelta anterior. Solo basta cortar y ya no tenemos que esconder más hebras. Y así vamos a trabajar las vueltas necesarias para lograr la medida deseada. Vamos a llegar hasta la penúltima vuelta. La última la vamos a hacer de otra forma.
De las 6 vueltas que llevan los grannies contando la de unión, voy a llegar hasta la cuarta. La quinta la voy a tejer de otra forma y la última nada más se va a tejer completa en un granny. En el resto va a servir para la unión. Voy a tomar el color siguiente, voy a hacer lo mismo que en el resto de las vueltas. La diferencia es que aquí comenzábamos en las esquinas, donde hacíamos el remate. Ahora voy a comenzar por un lateral, cualquiera de los puntos, no importa. La idea es que las uniones, en este caso, de la última vuelta, antes de la que corresponde para unir, no quede en la esquina. Aquí vamos a dejar el hilito así, vamos a hacer nuestro tejido como corresponde. 3 puntos altos en cada orificio de los laterales, separados por una cadena, y 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas en cada esquina. En esta vuelta sí vamos a tejer las esquinas completas. Ya tejí la vuelta completa. Ahora, como saben, aquí hacemos siempre una cadena de separación. En este caso no la vamos a hacer. Vamos a sacar la hebra. En este punto introducimos de revés a derecho, pasamos la lazada, tomamos la hebra con la que iniciamos la vuelta, tiramos de ella y ahora solo queda ajustar. Y ya queda el espacio de una cadena. Si hacen la cadena va a quedar más ancho que los demás y no va a tener la forma adecuada el grano. Basta cortar el hilo, hacer el nudo y esconder. Y así queda sin nudos el revés del grano. Vamos a esconder la hebra. Le voy a hacer una demostración con una de ellas. El crochet más delgado, tomamos y pasamos esa hebra. Si tomamos el mismo nos va a ser más complicado. La llevamos hasta la base, la pasan por los puntos que deseen. La idea es hacer una torsión, dividir esa hebra según la cantidad de cabos que tenga. La dividen por la mitad. Un lado lo pasan por un hilo de la base y con estas dos forman un nudo. Y así ya pueden cortarlo sin riesgo de que el tejido se deshaga. Aquí pueden ver ya escondidas ambas hebras, una hacia este grupo y una hacia este otro. Ya tengo mis 12 grannies y a uno de ellos le tejí la última vuelta o vuelta de unión. Ahora vamos a armar el diseño. Aquí yo armé una de las piezas, ya sea delantero o espalda, no importa porque son iguales. Y el granny al que le hice la vuelta final lo ubicaremos en el centro. Y vamos a unir uno hacia un lado y otro hacia el otro. Luego uniríamos los de las mangas por aquí y luego uniríamos los que van al lateral. Les aconsejo que esta última vuelta del granny terminado, del único que vamos a terminar, la hagan de la misma forma que esta, es decir, comenzando por un lateral. Ahora vamos a unir los grannies. Este queda así. Vamos a unir el que va en esta posición o el que va acá. Ustedes comienzan por el que quieran. Vamos a ubicar el granny terminado con el revés hacia arriba. Tomamos el hilo de la unión, hacemos las dos lazadas, vamos a una esquina, este se mantiene por el derecho y vamos a hacer el primer grupo de 3 puntos altos. Dejamos el hilo sobrante ahí, 2 y 3. Ahora vamos a la esquina del que está terminado y realizamos un punto bajo. No hacemos cadena ni nada. Volvemos al granny que queremos terminar y realizamos los 3 puntos altos que faltan. 2 y 3.
Ahora vamos a unirlo en el espacio siguiente. No hacemos cadena. Pasamos directamente con punto bajo. ¿Por qué aquí no hacemos cadenas de separación? Porque cuando pasamos de este grupo a unir aquí, se forma un punto. Y cuando volvemos a hacer la unión de aquí hacia acá, se forma también un punto, un espacio. Y lo que buscamos es que sean iguales, no que quede un orificio más grande que el otro. Retornamos al granny y realizamos el siguiente grupo de 3 puntos altos. 2 y 3. Vamos al espacio que corresponde, que sería este punto bajo. Y así vamos a tejer hasta llegar a la esquina. Y aquí está unido el lateral. Miren cómo queda. No queda abierta en exceso la unión. Ya hice la mitad de la esquina. Voy a la esquina del otro granny, punto bajo. Tomo lazada, regreso al granny que estoy tejiendo y completo esa esquina con los 3 puntos altos. Ahora sí voy a continuar tejiendo normalmente el granny, realizando los 3 puntos altos en los laterales separados por una cadena y en las esquinas 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Ya terminé la última vuelta y la unión y vamos a cerrar igual que hemos hecho en el resto de las vueltas. De igual manera van a unir este con este. Tomo el hilo del color de la unión, ubico, recuerden que es por este lado, quedaría así, ubicado por el revés y este por el derecho. Vamos a una esquina, realizamos lo mismo, sacamos 2 y 2, nuestros 3 puntos altos, voy a la esquina del granny que voy a unir, punto bajo, regreso y completo la esquina. Llegué a la esquina. Aquí confluye la unión de estos dos grannies. Sin cadena de separación, tomo una sola lazada de las que están por el revés, que nos queden 2 hacia el derecho. Y aquí realizo un punto bajo. Tomo lazada y termino esa esquina con los 3 puntos altos que corresponden. Y ya paso a tejer el granny normalmente. Ya terminamos la parte que lleva la unión. Ahora continúo trabajando y unir aquí como ya les enseñé. Las uniones tanto de los cuadros o grannies que van aquí como los que van en esta zona, los vamos a unir, a realizar de la misma forma que hemos unido estos dos a este del centro. Y así vamos a armar 2 piezas iguales. Ya uní a una de las piezas los grannies que corresponden a las mangas. Ahora toca hacerlo en la otra. Pero en este caso, este granny tiene que ir unido a ambas piezas para evitar las costuras y así que quede ya conformado de una manera armónica. Yo les sugiero que ubiquen marcadores donde van a unir las esquinas, tanto en un lado como en el otro. Si no tienen marcadores, pueden usar una hebra de cualquier lanita que tengan y así evitarán confusiones a la hora de unir el mismo. Pueden comenzar por cualquiera de estos dos lados. Voy por la parte que da hacia el exterior, hacia el hombro. Tomo el hilo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el resto.
Vamos a introducirlo en uno de los orificios y vamos a comenzar a tejer nuestros grupos de 3 puntos altos. Vamos a hacer esto hasta llegar a la esquina. Hacemos nuestra cadena de separación y continuamos. Llegué a la esquina, tejí uno de los dos grupos, retiro marcador o el hilo, lo que hayan decidido usar, y voy de nuevo a la esquina con un punto bajo. Regreso al granny y tejo mi grupo que falta de la misma, de esa esquina. Y vamos a trabajar exactamente como hemos hecho en el resto. La diferencia es la ubicación del granny, porque en este caso lo vamos a unir a dos, a este y al del delantero, para que ambas piezas queden unidas por este granny. Llegué a la esquina, retiré el marcador y la hebra que estaba marcando ahí, un punto bajo. Regreso y continúo tejiendo los 3 puntos altos que faltan en esa esquina. Vamos a hacer este lado, unimos esta esquina, unimos este lateral, continuamos y cerramos aquí como ya les he enseñado. De igual manera van a trabajar en el otro lado, comenzando por el exterior, por la parte de la sisa y no del escote. De la misma forma que estamos trabajando en este. Ya terminamos de unir este granny que faltaba, que corresponde a la manga, tanto en un lado como en el otro. Ahora corresponde unir este granny y este que conforman el lateral de la blusa. Por eso decíamos al inicio que uno se dividía en delantero y espalda. ¿Cómo vamos a hacer? Dejamos libre los grannies que forman el hombro y la manga. Lo ubicamos de esta forma y una vez que estos quedan libres, unimos en esa unión, valga la redundancia, de estos dos, un extremo. Lo ponemos como un rombo. Aquí marcamos para unir a este otro. Y aquí también corresponde una unión. De forma tal que ya quedaría de esta forma. Igualmente hacemos en el otro lado. Una vez ubicado ese granny, vamos a comenzar a tejer en uno de los laterales que no lleve unión, ya sea por este o por este. Vamos a comenzar por aquí y realizamos el primer grupo de 3 puntos altos. 2 y 3. Una cadena y vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la esquina haciendo los grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Llegué a la esquina, hice los 3 puntos altos, retiro el marcador o la hebra que hayan utilizado para marcar y voy a la esquina. En este caso voy a esta unión de estos dos grannies, que me quede un hilo sobre el crochet y dos en la parte superior cuando voy a cerrar. Es importante que aquí ajusten bien el hilo y hacemos nuestro punto bajo. Paso de nuevo al granny que estoy terminando y realizo los 3 puntos altos que faltan. 2 y 3. Ahora corresponde unir a este lado. Ya realicé el primer grupo de 3 puntos altos en esta esquina. Retiré el marcador y ahora voy a estas uniones. Miren, la que une este con este y la que une este con este. Voy a tomar 2 hebras de esa unión. Con el negro es difícil de identificar. Aquí está. Ajusto bien el hilo. Tomo lazada, lo paso
y un punto bajo. Ahora, ¿qué corresponde? Continuar tejiendo la mitad de la esquina que me falta en este grano. Así continuaré tejiendo. Luego uniré aquí esta esquina, estos dos, igual que hicimos aquí, y continuar normal. Aquí tejer la esquina, como ya saben, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, y hasta llegar aquí para realizar la unión. Y así vemos cómo queda una vez que se ha unido este granny del lateral. Aquí tenemos la manga. Aquí he adelantado un poco el contorno, que básicamente va a ser lo mismo que vamos a hacer en el escote. Como ven, aquí se forman unas curvas y además es como muy abierto. Vamos a tejerlo de forma tal que el escote tenga la forma adecuada. Podemos comenzar por cualquiera de las dos partes porque son exactamente iguales. Vamos a tomar el lateral de uno de los grandes y vamos a iniciar el tejido como siempre, realizando nuestros puntos altos, nuestros grupos de puntos altos en cada orificio. Aquí van 2 y 3. Ahora no vamos a hacer cadena de separación. Vamos a ir directamente al siguiente orificio y vamos a tejer nuestros 3 puntos altos. Y así vamos a trabajar hasta llegar a la unión del centro. Llegué al orificio anterior a la esquina del grano. Tomamos lazada sin cadena de separación y hacemos 3 puntos en este centro de grano. 2 y 3. Sin cadena de separación venimos a la esquina de este grano y hacemos el grupo de 3 puntos altos que conecta las dos piezas formando el escote. Y así vamos a tejer 3 puntos altos en cada orificio sin cadena de separación, excepto en las uniones de los grannies. Llegamos a la unión de estos dos grannies y también nos va a ocurrir durante todo el tejido. Se nos van a presentar estas uniones. Sin cadena de separación tomamos lazada y vamos a la unión. Y ahí realizamos los 3 puntos altos. Con esto estamos logrando recoger un poco el escote y que tome la forma correcta. Y así vamos a tejer la cantidad de vueltas que deseemos para nuestro escote. Mientras más vueltas tejamos, más elevado será. Mientras menos vueltas, por supuesto, les quedará más escotado. Ya eso lo eligen ustedes. En el contorno vamos a trabajar de la misma manera, conservando los dos grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas en las esquinas. Unimos de la misma forma, siempre dejando los dos grupos del centro libre y uniendo sobre ellos los grupos. Las mangas, sencillamente, una vez aprendida la manera de tejer el punto grande sobre las uniones, ustedes pueden realizar las vueltas que quieran con las combinaciones que deseen y darle el largo que deseen a la manga. Ahora vamos a hacer la terminación del escote. Vamos a hacerlo más firme. Como ven, aquí no estira tanto, mientras que sin esa vuelta es demasiado flexible. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Introducimos, sacamos la lazada, estiramos un poquito, torcemos y pasamos el hilo. Vamos al siguiente, hacemos lo mismo, torcemos y pasamos el hilo. Aquí en el centro vamos a hacer una disminución. Vamos a introducir por el primer punto. Este debe quedar bien amplio para poder trabajarlo fácil. Vamos al siguiente, que sería este, y también sacamos.
torcemos y sacamos el hilo. Ya a partir de aquí continuamos trabajando de la misma forma. Introducimos, sacamos la lazada, torcemos y pasamos todo. Y aquí ya pueden ver el resultado obtenido, que además de darle estética, es mucho más firme, mucho más cómodo, se mantiene en la posición. Es importante aclarar esto para el trabajo de la parte baja de la sisa. Aquí tienen las esquinas de los granes que forman el lateral. Por tanto, vamos a dejar libres las esquinas y vamos a trabajar sobre estos lados de la unión. A ver si pueden verlo más claro. Ahí está. De esta forma van a obtener el diseño adecuado de la manga. Esta es la última vuelta de los granes que la usamos para unirlos. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Este escote tiene una medida de 13 centímetros. Desde el hombro hasta el contorno de manga tengo 29 centímetros. Desde el escote hasta el extremo del gran central tengo 49 centímetros. Ustedes pueden agregar vueltas y así aumentar el mismo. Igualmente pueden hacerlo en el escote, hacer más vueltas y así quedará más subido el mismo. El mismo contorno que tejí con lo que denomino el punto bajo torcido, lo realicé en las mangas, a las cuales les realicé solamente 2 vueltas. De la misma forma, trabajé el contorno inferior. Aquí lo pueden ver. Y hasta aquí este tutorial. Ahí les muestro cómo me quedó. Y de verdad que disfruté muchísimo hacer este proyecto junto a ustedes. Una vez más, gracias por acompañarme. Te agradezco mucho que puedas comentar, darle me gusta, compartir y suscribirte al canal. Con ello ayudarás muchísimo con mi trabajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.